Buenas tardes, el día de hoy mis compañeros Priscila Eras Álvarez, Robert González Montero, Matthew Champion Fernández y mi persona Jimena Calderón Morales les hablaremos un poco sobre valoraciones potenciométricas. Yo iniciaré con la parte del fundamento teórico. Los métodos de análisis potenciométricos se basan en la medición de potencial de celdas electroquímicas sin el paso de corriente apreciable. Por casi un siglo, las técnicas potenciométricas han sido utilizadas para encontrar puntos finales en las valoraciones o titulaciones. Se considera uno de los métodos más exactos porque el potencial sigue el cambio real de la actividad y el punto final coincide directamente con el punto de equivalencia. Las principales ventajas del método potenciométrico son su aplicabilidad a soluciones turbias, fluorescentes, opacas, coloreadas, cuando sean inaplicables o no se puedan obtener indicadores visuales adecuados. En métodos más recientes, las concentraciones de un ion se miden de manera directa a partir del potencial de electrodos de membrana ion selectivos. Estos electrodos están relativamente libres de interferencias y son un medio rápido, conveniente y no destructivo para determinar cuantitativamente numerosos aniones y cationes de importancia. Los analistas posiblemente hacen más mediciones potenciométricas que cualquier otro tipo de medición instrumental química. El proceso consiste en la medición y registro del potencial de celdas, después de la adición del reactivo, utilizando un potenciómetro o medidor del pH. Para hallar la concentración del analito, se construye una curva de titulación graficando los valores del pH observados contra el volumen acumulativo de la solución titulante empleada. La curva obtenida debe mostrar uno o más puntos de inflexión. Ahora les hablaré un poco sobre la titulación de un ácido fuerte, una base fuerte, en este tipo de valoración. Los iones hidronios están en mayor cantidad que los iones hidróxidos antes del punto de equivalencia. Los iones hidronios e hidróxidos están presentes en concentraciones iguales en el punto de equivalencia. Los iones hidróxidos están en exceso después del punto de equivalencia. También sobre la titulación de un ácido débil con una base fuerte, que se caracterizan por varias etapas. Al principio, la solución solo contiene iones hidronios y existe relación entre su concentración y su constante de disociación. Después de agregar varias cantidades de bases, se producen una serie de amortiguadores donde existe relación entre la concentración de la base conjugada y la concentración del ácido débil. En el punto de equivalencia, la solución solo contiene la forma conjugada del ácido, es decir, una sal. Después del punto de equivalencia, existe base en exceso. Como todos sabemos, el pH es un término universal que expresa la intensidad de las condiciones ácidas o alcalinas de una solución. Tiene mucha importancia porque influye en la mayoría de los procesos industriales y ambientales. Los procesos de tratamiento en los que el pH debe de ser considerado son los procesos de coagulación química, desinfección, ablandamiento de agua y control de la corrosión, secado de lodos, la oxidación de ciertas sustancias como cianuros. El número de mediciones potenciométricas que se realizan en un solo día es asombroso. Las empresas manufactureras miden el pH de muchos productos de consumo. Los laboratorios clínicos determinan gases en sangre como indicadores importantes de muchas enfermedades. Los efluentes municipales e industriales son monitoreados continuamente para determinar su pH y las concentraciones de contaminantes en ellos, y los oceanógrafos determinan el dióxido de carbono y otras variables relacionadas en el agua de mar. Las mediciones potenciométricas también se utilizan en estudios fundamentales para determinar constantes de equilibrios termodinámicas como Ka, Kb y Kps. Estos son solo unos cuantos ejemplos de las miles de aplicaciones de las mediciones potenciométricas. El equipo para los métodos potenciométricos es sencillo y económico e incluye un electrodo de referencia, un electrodo indicador y un aparato para medir el potencial. Los principios de operación y diseño de estos componentes se describen más adelante con mis compañeros. A continuación, sigue Priscila.
Bueno, dentro de las reacciones relacionadas se encuentra el electrodo de referencia de plata o cloruro de plata. El sistema de electrodos de referencia más vendidos consta de un electrodo de plata sumergido en una disolución de cloruro de potasio que se ha saturado con cloruro de plata. Se encuentra la celda en A1. Luego, el potencial de electrodo es dado por la semireacción A2. Normalmente este electrodo se prepara ya sea en una disolución saturada A o a 3.5 concentración molar de cloruro de potasio. Los electrodos de calomelanos están hechos de mercurio en contacto con una disolución que está saturada con cloruro de mercurio y que también contiene una concentración conocida de cloruro de potasio. La celda se presentaría como V1 y X representa la concentración molar del cloruro de potasio y el potencial de esta semicelda se determina con la reacción de V2. Dentro del tratamiento de muestra están los valores de gases arteriales y electrolitos en 50 caninos de la sabana de Bogotá medidos con el sistema de análisis de sangre EPOC. Se realizó una toma de sangre arterial mediante una punción percutánea de la arteria femoral del animal. Las muestras tomadas fueron aproximadamente 1 mililitro de sangre con jeringas de insulina. Posteriormente, la sangre arterial se introdujo inmediatamente en el EPOC Reader. La tarjeta de EPOC son desechables, de manera que se debe utilizar una por cada prueba a realizar y luego deben ser descartadas. Cada tarjeta cuenta con 14 electrodos, algunos de los cuales van a estar revestidos por ciertas membranas adecuadas para el analito que se quiera medir. Las mediciones realizadas son directas, ya que no se utiliza ningún diluyente en el proceso y la única manipulación de fluidos por parte del usuario es aquella que implica introducir la muestra sanguínea en la ranura de la tarjeta. Algunos métodos del EPOC existen 3 tipos de mediciones en una misma tarjeta dependiendo del analito que se esté analizando, ya sea potenciométrica, perométrica o conductimétrica. En este caso explicaremos la potenciométrica, que es el sodio, potasio, calcio ionizado, pH y CO2 se miden por medio de potenciometría. En este método se tienen 2 electrodos en circuito y se determina la diferencia de potencial entre ambos. Uno de los electrodos, denominado sensor, está recubierto por una membrana sensible a la concentración del analito, mientras que el otro electrodo, denominado de referencia, es prácticamente insensible al mismo analito. En el caso del calcio, el electrodo sensor tiene una membrana de PVC plastificada que contiene la sal tetrametilbutil fenilfosfato de calcio selectiva al calcio. Para el sodio, la membrana es similar con una sal de metilmonesina sódica. El potasio utiliza una de linomicina y el pH con tridodecilamina. Y para el CO2 el electrodo tiene un interior con una capa interna de quinidrona, bicarbonato de sodio y catalizador de anhidrasa carbónica. Cada membrana es heterogénea y permeable al CO2. Continuará mi compañero Robert. El equipo requerido para los métodos potenciométricos es sencillo y económico. Está formado por 2 electrodos sumergidos en una disolución y conectados a un pachímetro o milivoltímetro. Uno de los electrodos es el electrodo indicador, que se escoge de tal manera que el potencial de semicélula responda a la actividad de la especie en disolución que se quiere determinar. El otro electrodo es el electrodo de referencia, cuyo potencial permanece invariable en determinadas condiciones. El electrodo indicador es de gran importancia en las medidas potenciométricas, ya que debe interactuar con la especie de interés, de manera que su potencial, el indicador, refleje la actividad de esa especie en disolución y no la de otras especies que se encuentran en la misma muestra, que pueden representar interferencias. La importancia de disponer de electrodos indicadores que respondan selectivamente a numerosas especies de interés analítico ha estimulado el desarrollo de los mismos, que se pueden clasificar en electrodos de referencia, que se conoce a aquel electrodo cuyo potencial de semicelda es conocido, constante y completamente insensible a la composición de la disolución en estudio. Un electrodo de referencia ideal tiene las siguientes características: es reversible, obedece a la ecuación de Nernst, presenta un potencial constante todo el tiempo, retorna a su potencial original después de haber estado sometido a pequeñas corrientes y presenta pocas
histeresis con ciclos de temperatura. Luego, electrodos de indicadores metálicos. Aquí tenemos los electrodos redox, que son electrodos que responden al potencial redox de una disolución formada por una o más parejas de redox. Los más utilizados son aquellos constituidos por oro, platino, paladio u otros metales inertes. Estos electrodos actúan como una fuente o como un sumidero de los electrones transferidos desde un sistema redox presente en una disolución. Los electrodos de primera clase están formados por un metal en contacto con una disolución que contiene sus iones, por ejemplo, un hilo de plata en una disolución de nitrato de plata. El potencial del electrodo responde a la actividad de los iones plata en disolución, entre otros. Ahora, los electrodos de membrana o electrodos selectivos de iones. Los electrodos selectivos de iones, ESI, implican la medida de un potencial de membrana, es decir, permiten la determinación rápida y selectiva de numerosos cationes y aniones por medidas potenciométricas directas. Se les denomina electrodos selectivos de iones por la gran selectividad que tienen. Ahora vamos a hablar de los electrodos de membrana sensible a los gases. Los electrodos sensibles a los gases consisten en un ESI en contacto con una capa fina de un electrolito acuoso que se encuentra en el interior de otro ESI rodeado de una membrana permeable a los gases. Los gases pasan a través de la membrana, se disuelven en el electrolito y modifican la situación de equilibrio del sistema. Esta modificación es detectada por el ESI y está relacionada con la presión parcial del gas en la muestra. Por último, vamos a hablar de los electrodos de membrana biocatalítica. Están formados por un ESI o un electrodo sensible a los gases en contacto con una capa fina de un material biocatalítico. El biocatalizador convierte el sustrato, o sea, el analito, en un compuesto que puede ser detectado por el electrodo. Los electrodos de este tipo se conocen como biosensores. La capa de biocatalizador está constituida por una enzima inmovilizada que es escogida por su selectividad catalítica hacia el analito. A continuación va a continuar mi compañero Matthew. Ok, continuaremos con algunos ejemplos de la valoración potenciométrica. Iniciaremos con los usos generales. Está la determinación de constantes de estabilidad de complejos. También tenemos la determinación de velocidades y mecanismos de reacción. Otro ejemplo de valoración potenciométrica es la determinación cuantitativa de gases ácidos y básicos. Y también tenemos la determinación cuantitativa de productos de reacción enzimáticos. Continuaremos con algunas implementaciones en diferentes áreas o en diferentes industrias para la valoración potenciométrica. Como antes fue mencionado, la potenciometría es una técnica de análisis que se ha sido aplicada en diferentes áreas de análisis y se caracteriza por un método más preciso y exacto de la valoración. En la industria farmacéutica y alimenticia se utilizan diferentes electrodos selectivos dependiendo del analítio. Esto para determinar en diferentes tipos de vitaminas del grupo D. También tenemos en el área química analítica, química clínica, química farmacológica y química ambiental, donde se implementan un electrodo para la determinación del ion fosfato. En otra industria que se utiliza es en toma de muestras en biológicas, ambientales y plantas medicinales, donde se implementa el electrodo para la determinación de zinc 2. Y por último, en la industria de la obtención de energía se llega a implementar el método potenciométrico para realizar la prueba de determinación del número ácido dentro del biodiesel. Continuaremos con lo que son las aplicaciones de las valoraciones potenciométricas, donde tenemos las más generales que son la determinación de pH, también la determinación del punto final de la titulación ácidos, bases y redox. También tenemos la determinación de monitoreo continuo de calidad en aire y gases contaminantes.
la determinación de electrolitos en fluidos fisiológicos para el análisis clínicos. Y por último, tenemos la aplicación de determinación de iones constituyentes en una muestra agrícola mediante ambiente y farmacia. Y estas fueron las referencias bibliográficas que utilizamos a lo largo de la elaboración del trabajo. Muchas gracias por su atención.